Siendo con otro personaje, Lorenzo Córdoba, él es el consejero presidente del INE. Doctor, buenos días. Buenos días, Leonardo, qué gusto de saludarte. Bueno, pues te pido por favor que nos ayudes a contextualizar este tema que ha generado preocupación. Ayer lo platicaba con Ricardo Rafael aquí en el estudio, de qué es lo que podemos esperar la noche de las elecciones. Sabemos que, bueno, pues ustedes modificaron a través de un reglamento algo que el tribunal dice que es un asunto de ley. Pero, a ver, cuéntanos, ¿qué podemos esperar en materia de conteos, de cifras electorales la noche de las elecciones? Mira, para contextualizar, Leonardo, si me permites, déjame decir muy puntualmente lo que la ley dice. La ley establece con mucha precisión cuáles son los procedimientos que deben seguir los funcionarios de casilla al término de la elección, cuando se cierra la votación y se hace el cómputo de cada una de las elecciones en las que hubo una votación. La ley dice que hay un orden, que primero es presidente, senadores y diputados después, y paralelamente en el ámbito local, gobernador, diputados y alcaldes. El problema que estamos teniendo es que antes eso eran votaciones que se emitían en dos casillas. Ahora, claro, como sabes, es una única casilla, en donde los mismos funcionarios cuentan los votos federales y los locales. La ley dice también que las actas de escrutinio y cómputo, es decir, donde se asientan los votos de cada una de esas elecciones, se hace o se llena al cabo de todos los escrutinios y cómputos, es decir, después del cómputo de todas las elecciones. Y habrá estados, el 1 de julio, en donde habrá hasta 7 elecciones simultáneas. Empezando por la capital, doctor. Retrasaría el llenado de las actas y el flujo de información para nutrir dos sistemas de información preliminar. El conteo rápido, que es una muestra estadística muy precisa que nos permite dar las tendencias de votación de la elección presidencial y de las de gobernadores, y el PREP, que como sabes es un sistema en donde en Internet cualquier persona puede consultar los resultados de cualquier casilla, incluso ver la fotografía del acta. Nosotros estimamos que si se llenan las actas, si se llega a pie juntillas lo que dice la ley, podríamos estar dando los resultados del conteo rápido entre las 2 y las 5 de la mañana, con lo cual, perdón, sería un eufemismo decir que es un conteo rápido, porque sería bastante lento, cuando normalmente los resultados se han venido dando, como bien sabes, al filo de las 11 de la noche. En el INE consideramos que el vacío de información en esas horas es clave, es muy delicado, porque, pues digamos, nuestros contendientes, nuestros actores políticos, nos tienen muy acostumbrados a declararse ganadores sin tener elementos, y lo hacen todos, ¿no? Bueno, son momentos de mucha, digamos, tensión, son momentos políticamente muy delicados, claro, en donde si no hay resultados, si no hay cifras de la autoridad electoral, se abre la puerta para la especulación y la incertidumbre, y eso no le conviene desde nuestro punto de vista a nadie. No, y te iba a contar, ayer platicaba con Ricardo Rafael, ¿qué vamos a hacer los medios de comunicación de las 6 de la tarde hasta que empiece aquello va a ser interminable? Pero a ver, la querella es la siguiente, para entenderla prácticamente. Sí. O sea, hay 6, por ejemplo, aquí en la capital vamos a elegir alcaldes, asambleístas, jefe de gobierno, diputados, senadores y presidente. Hasta que no acaben de revisar las 6 cajas, no te podrán mandar la foto del acta de presidente para subirlo. Eso es lo que está ley. Por eso en el INE dijimos, atendiendo esta preocupación, que además, ojo, Leonardo, también responde al derecho a la información. Los ciudadanos, las ciudadanas tienen derecho a estar informados, y esto significa que ocurra, que se genere información no solamente cierta y puntual, sino también de manera oportuna. Por eso modificamos lo que la ley dice en estricto sentido y dijimos lo siguiente: mira, cuando acabe la elección, se abren las urnas de todas las elecciones para ver si hay alguna boleta de la elección presidencial o de gobernador que por equivocación se puso en otra urna, la de presidente en senadores, etcétera. Se vuelven a cerrar esas urnas y se hace el cómputo de la elección presidencial, luego de lo cual se llena el acta y se genera la información. Es decir, se transmite la información de esa elección y luego se sigue con el cómputo de las elecciones de senadores, de diputados, de alcaldes, de diputados locales, etc. Y el argumento con la premisa de que la elección de presidente, sobre todo, y las de gobernadores son las que más atención y expectativa generan. Ahí el argumento del tribunal nos dijo que no podíamos modificar la ley. ¿Por qué?
porque el argumento de que abrir las urnas una primera vez podía y sacar las boletas de la elección presidencial puede considerarse una manipulación indebida y pone en riesgo la certeza. Bueno, eso es lo que recibió el tribunal, y el tribunal es la máxima instancia jurisdiccional en la materia. Tenemos que acatar, y ya lo hicimos, esa decisión. El problema, sin embargo, sigue latente. Si seguimos lo que dice la ley y seguimos lo que dijo el tribunal, nosotros estimamos, vuelvo a insistir, que el conteo rápido lo vamos a estar dando, los resultados del conteo rápido de la elección presidencial los vamos a estar dando entre las 2 y las 5 de la mañana. Mi madre. Y tenemos un problema que hay que resolver. Mi madre. Justamente en estos días, y lo vamos a hacer público el jueves próximo, hemos estado estudiando un mecanismo adicional que implica una interpretación de la ley para sin contravenir lo que dice el Tribunal Electoral, es decir, sin que haya un manipuleo de las boletas electorales, como lo dice el Tribunal Electoral, podamos generar información del conteo rápido alrededor de las 11 de la noche, como estaba originalmente previsto. Pero, ¿cómo? A ver, yo lo que no entiendo es si son los mismos funcionarios los que van a abrir en una primera instancia la presidencial, supongamos, y después van a abrir las otras, esto de que se rompe el principio de certeza me resulta difícil de entender. Pero bueno, los candidatos y los partidos políticos en México son capaces de impugnar cualquier cosa. No hay manera de tener bueno, imagino que no, una especie como de conteo paralelo, decir, a ver, lo preliminar que tenemos de lo presidencial es esto. Digo, yo estaría encantado de que los resultados empiecen a fluir cuando empiece así amanece, que empiece a las 5:50, pero no estamos en países como Suecia o Finlandia, en donde todos van a estar tranquilos, los partidos van a guardar prudencia, no se van a declarar ganadores. Eso no pasa en México. Y todos los partidos en algún momento, sin tener elementos, en algún tipo de elección, se han declarado ganadores. Esto es un patrimonio de todos, es algo transversal, y eso, lejos de generar certeza, se inyecta un enorme, digamos, es fuente de especulación y de incertidumbre para todos. Entonces, a ver, Leonardo, lo que tú estás diciendo, si encontramos un mecanismo adicional, te pediría que me permitas hasta el jueves para poderlo explicar con detalle. No se trata de un conteo paralelo, digamos, hay un conteo, no digo preliminar tampoco, es un conteo que se hace en primera instancia. Nuestro problema, perdón, déjame ponerlo de manera muy clara, es que si nos esperamos hasta que se llenen las actas, esto va a ser hasta que acabó en los cómputos de todas las elecciones. Así lo dice la ley y así lo estableció el tribunal. Dijo que eso no se puede modificar. Entonces estamos estudiando de dónde podemos tomar datos que sean muy ciertos, porque el principio de certeza no lo podemos vulnerar, para que podamos generar información del conteo rápido de manera oportuna. Con esta ruta que esperamos que los partidos acompañen, porque supongo que los partidos quieren que haya información, ¿no? O sea, digamos, supongo que es un principio democrático y los partidos juegan en democracia. Esperaría que no impugnaran esto porque, bueno, pues si no... nos vamos a la madrugada. Oye, pues o viviríamos bajo el imperio de las encuestas de salida con las, digamos, riesgos que ya hemos comprobado en otros procesos electorales. Sí, porque las encuestas de salida son muy poco precisas, dependen de lo que los electores que acaban de votar dicen haber votado, por quién haber votado, y eso no es ni cierto, muchos no contestan, es decir, en una elección cerrada no te sirven las encuestas de salida. No, y de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Leonardo, lamentablemente el PREP, eso sí, es irresoluble. El PREP va a funcionar de manera mucho más lenta que en el pasado, porque el PREP implica, como te decía, la fotografía de las actas, y las actas van a estar, en el mejor de los casos, listas después de las 12 de la noche. Entonces el PREP sí va a ser más lento, eso hay que anunciarlo desde ahora, pero eso no significa ninguna irregularidad, significa aplicar una ley en la que los legisladores nunca pensaron las consecuencias que en términos de cómputos iba a tener la casilla única. Oye, después dirán, no, es que es culpa del INE que no hace bien las cosas. Oye, preguntarte también, veo un ambiente así como tartufiano, lo digo por el tartufo de Molière, en los partidos políticos diciendo, el INE no nos permite debatir. Yo decía hace un momento que tuvieron un espacio en las precampañas para debatir todo lo que quisieran con sus propios correligionarios, pero ahora veo una especie de furor por debatir y dicen que en Viaducto Tlalpan no los dejan. ¿Qué se puede y qué no se puede ahora, Lorenzo? Mira, Leonardo, el problema que tenemos de nueva cuenta es una ley que establece que las intercampañas, toda el proselitismo,
se suspende hasta en tanto no arranquen las campañas. Eso no lo dice el INE, eso lo dice la ley, eso lo pusieron los partidos y lo pactaron, y desde hace 10 años está allí. Yo no sé por qué hoy genera tanta incertidumbre el tema de las precampañas, de las intercampañas, el periodo en el que hoy estamos. Si este periodo ya ocurrió en las elecciones de 2009, de 2012, de 2015, es decir, no es la primera vez que ocurre. Pero bueno, los partidos muchas veces hacen la ley y luego se quejan de que la autoridad electoral, de que es responsabilidad de la autoridad electoral. Esa es la historia de siempre. Ahora bien, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Te digo lo que no se puede. Los candidatos o aspirantes a una candidatura no pueden aparecer en los spots de radio y televisión, primera cosa. Segunda cosa, no pueden hacer actos de proselitismo público, asambleas, mítines, marchas, etcétera. Tercera cosa, no pueden hacer un llamado explícito e inequívoco al voto por sí o su partido, o en contra de otro candidato o su partido. Se abrió ahora un debate respecto de si podían debatir. Tienes razón, de repente les entró un furor por debatir, cuando la campaña es el espacio para que haya un debate público y una confrontación de cara a la ciudadanía. En una votación dividida, yo voté porque pudiera haber debates, pero eso es una posición que fue minoritaria, y yo respeto y sostengo las decisiones que en un órgano colegiado como el Consejo General del INE toma las mayorías. Se consideró que si había un debate, era prácticamente inevitable que se rompiera la tercera de las reglas que te decía, es decir, que no se hiciera un llamado por sí o una descalificación del contrario. Para eso es un debate. Incluso yo lo que decía es, pues si se puede hacer debate sin que haya un llamado o una exaltación de las posturas propias y una descalificación de las contrarias, que me parece muy extraño y muy difícil, pues adelante, pero esa posición, insisto, quedó en minoría. Entonces, lo que hoy no se puede hacer es hacer debates. Ustedes, periodistas, pueden invitar a candidatos, aspirantes a candidatos, a entrevistarlos, a participar en mesas de análisis, siempre y cuando no estén más de uno, o sea, no estén dos o más aspirantes presentes, porque entonces estamos frente a un debate. Y si hay tanto ánimo de debatir, bueno, en las campañas, el INE va a hacer 3 debates y será un buen espacio, y ojalá haya muchos más. Sí. Oye, por eso digo que hay algo tartufiano. Y en el ámbito privado se pueden hacer debates, por ejemplo, si el Colegio de Ingenieros o la Asociación de Bancos quiere organizar un debate, ¿lo puede hacer invitando a los candidatos o se viola la ley electoral? Ahora, en las intercampañas, no. A partir del 30 de marzo, cuando arrancan las campañas, sí, y ojalá y haya muchos. El INE va a estar, además de organizar los 3 debates, uno cada mes, se tiene previsto, el INE va a auxiliar y a dar todas las facilidades y asesoría a quien quiera, en el ámbito privado, universidades, medios de comunicación y demás, organizar debates, porque estamos convencidos de que eso es, digamos, una manera de fortalecer la democracia y generar la información a los ciudadanos. Aquí de lo que se trata, Leonardo, tanto en el otro tema, el del cómputo de los votos, de la difusión de los resultados preliminares, como en el de los debates, el INE siempre va a estar del lado de la ciudadanía, defendiendo, digamos, su derecho a la información, porque el derecho a la información es la base del voto libre, y esta tiene que ser la elección más libre desde el punto de vista del ejercicio del voto de la historia. Muy bien. Pues, doctor Córdoba, platicamos el jueves, entonces, para los detalles. Un abrazo. Otro fuerte, gracias, Leonardo. El consejero presidente del INE, bueno, pues aclarando estos temas que son de gran relevancia, temas que hay que anotar en la agenda, por supuesto, porque después viene el día de las elecciones y dicen, oiga, ¿y por qué no hay resultados? Pues de aquellos polvos son estos lodos. Vamos ahora a enlazarnos, como lo hacemos todos los miércoles, con Duncan Wood, el director del Instituto México del Wilson Center. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenos días.